Introducción a la psicogerontología. La vejez en la historia. La consideración de la vejez ha variado en las distintas culturas y a través del tiempo. La vejez como última etapa de la vida, por su proximidad a la muerte, ha suscitado intereses en diferentes etapas de la historia del ser humano. Pero es ahora, dada la importancia del fenómeno del envejecimiento de la población, cuando está generando mayor expectación en la sociedad. Hoy en día es normal llegar a la vejez. En otros tiempos, esto era accesible solo a una minoría. Es un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Sociedades prehistóricas. Los restos óseos encontrados por los paleontólogos de grupos humanos ya desaparecidos pertenecen a individuos que rara vez superaron los 30 años de vida. En las sociedades primitivas contemporáneas son escasos los que llegan a los 65. Individuos de 50 años son considerados viejos en la colectividad. Los individuos que sobrevivían hasta edades más avanzadas eran los más fuertes, siendo un número reducido, por lo que era fácil que se les atribuyera protecciones sobrenaturales. Egipto y Cercano Oriente. En estas sociedades, la vejez se asocia con el mundo de lo sagrado. El hecho de alcanzar la longevidad es un acontecimiento que solo puede conseguirse con la ayuda de los dioses, como una protección sobrenatural. Es significativa la ausencia de sátiras hacia la vejez. Lejano Oriente. En China se basan en conceptos taoístas. El envejecimiento sería consecuencia del desequilibrio de los dos principios universales y opuestos, el yin y el yang. Para la cultura india, la salud se debe a la armonía de las sustancias elementales del cuerpo. Si ésta se rompe, aparecen las enfermedades, y el envejecimiento está incluida en uno de estos grupos. Mundo griego. Los griegos persiguieron la perfección humana y la belleza. La decrepitud hace perder las cualidades de los seres, fuerza y juventud, por lo que era considerada peor que la propia muerte y dentro de las categorías de las maldiciones divinas. Los dioses son eternamente jóvenes, salvo algunas excepciones. Los filósofos, la mayoría de edad avanzada, aceptaron su vejez, mientras ésta se acompañara de un aceptable estado de salud, pero ninguno afirma que la vejez sea por sí misma algo bueno, y algunos prefirieron el suicidio a una vejez larga. Mundo romano. El derecho romano concedió una gran autoridad a los ancianos en la figura del pater familias, jefe absoluto. Su autoridad sobre los miembros de la familia, esposa, hijos, esclavos y emancipados, no tenía límites. Tenía potestad sobre la vida y la muerte. Estos enormes poderes generaron durante la República unos conflictos generacionales muy exacerbados, generadores de verdaderos odios hacia los ancianos que fueron fielmente reflejados en las comedias. Mundo prehispánico. En el México prehispánico, la vejez no representaba una carga para la sociedad. Antes, al contrario, los ancianos organizaban, asesoraban y protagonizaban muchos aspectos de la vida, como los matrimonios, las ceremonias religiosas, el trabajo, la familia y hasta la guerra. Los nahuas de la antigüedad aprovechaban los conocimientos y la experiencia de la gente mayor. Platón. Se envejece como se ha vivido. Es importante prepararse para la vejez y la juventud. Platón tiene una visión positiva de la vejez. Platón no ve la vejez como una carga. La vejez solo será una carga si la persona vieja no quiere admitirlo ni tolerarlo.
por lo que la persona que esté predispuesta no tendrá ningún problema y su vejez será agradable. Por otro lado, también los que posean fortuna tendrán una vejez más apacible. Aristóteles divide las etapas de la vida en 4 fases: la infancia, la juventud, la edad adulta, que es la más prolongada, y la senectud, que se llega al deterioro y la ruina. Los individuos son disminuidos. Para Aristóteles, la vejez es una enfermedad natural. Para Aristóteles, la vejez no es garantía de sabiduría ni de capacidad política, ni su experiencia es siempre positiva. Acusa a los viejos de tener todos los defectos, y pues la decrepitud física conlleva la espiritual. Los descarta del poder, porque ve en ellos a individuos disminuidos. Aristóteles definitivamente refleja una imagen más objetiva de los prejuicios de su época hacia los ancianos. Séneca. La vejez es un círculo que encierra otros círculos y cada uno corresponde a una edad. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Escribe el diálogo sobre la brevedad de la vida, donde nos dice: la vejez es un deslizarse lenta y suavemente de la vida, al final de la cual se tendrá que enjuiciar, sin ninguna trampa ni oropel. Para Séneca, la vejez es como un círculo que encierra otros círculos, y cada uno de estos corresponde a una edad. Hay un círculo que abraza a todos los demás, y es el que corresponde a la vida, desde el nacimiento a la muerte. La vejez estaría incluida dentro de la vida. El viejo romano nos dice que la ancianidad le manda a entrar en la reflexión, y se pregunta: ¿qué parte de esa tranquilidad y suavidad de costumbres le debe a la sabiduría y qué parte a la edad? Cicerón. Si quieres ser viejo mucho tiempo, hazte viejo pronto. Los hombres son como los vinos, la edad agria a los malos y mejora a los buenos. La pérdida de nuestras fuerzas es debida más bien a los vicios de la juventud que a los estragos de los años. Catón confiesa a sus jóvenes oyentes que algunos placeres ya no se pueden obtener, pero la naturaleza sabiamente quita el deseo de tenerlos. La culpa de que la vejez sea ingrata no está en ella misma, sino en las costumbres, pues aquellos viejos que han cultivado la virtud a lo largo de su vida, que son moderados y no exigentes, que han tenido una vida bien llevada, no deberían tener quejas ni mayores penas. El primer argumento es que la vejez aparta de las actividades. Catón, Cicerón a través de Catón, se pregunta de cuáles. Las cosas grandes no se hacen con las fuerzas, la rapidez o la agilidad del cuerpo, sino mediante el consejo, la autoridad y la opinión, cosas todas de las que la vejez, lejos de estar huérfana, prodiga en abundancia. Antiguo Testamento. Se habla de las personas mayores, denotando las virtudes, el papel de ejemplo o modelo como guías y maestros. A través de la literatura bíblica del Antiguo Testamento se conforma una destacada tradición evaluativa de las condiciones de la vejez en términos positivos y sublimatorios, dignificándose la ancianidad mediante la atribución de ciertos dotes y cualidades eminentes, de dignidad, consejo y sabiduría, por cuya razón eran reservadas a las instituciones sociales del Consejo de Ancianos, altas misiones de asesoría, de jurisprudencia y de dirección dentro de las comunidades. Particularmente, el libro del Levítico abunda en máximas de respeto y honra a la figura del anciano como persona que, aun por el mismo hecho de haber llegado a alcanzar la vejez, como cierta consecuencia de su anterior integridad de vida moral, lleva el sello de elección y premio divino, debiéndosele reconocimiento por los hombres.
En último término, la dignidad personal del hombre anciano es un valor intrínseco a la condición de la senectud que ha de tener reconocimiento y utilidad social. Francis Bacon, siglo XVII. Escrito Historia de la vida y de la muerte. Los viajes son en la juventud una parte de educación y en la vejez una parte de experiencia. Un joven en años puede ser viejo en horas si no ha perdido el tiempo. Para Francis Bacon, cada persona envejece en función de cómo haya vivido, por lo tanto, el envejecimiento es un proceso diferencial y plantea que la vida humana se prolongaría a partir de que la higiene y otras condiciones sociales mejoraran. William Shakespeare, 1564, 3 de mayo de 1616. El amor de los jóvenes no está en el corazón, sino en los ojos. La juventud, aun cuando nadie la combata, halla en sí misma a su propio enemigo. Los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes. Floyer, 1724 y Fisher, 1766. Se refieren al periodo senil con un tono filosófico y literario. La medicina geocómica de Floyer, aparecida en Londres en 1724, se considera el primer texto de geriatría de este siglo, al ocuparse de las enfermedades de los viejos. Fisher pide tratar a la vejez con sensibilidad y poner atención en el cuerpo físico. Lo más importante es que nuestra aceptación poco apasionada del desgaste sea enlazada con el uso completo de todo aquello que nos ha sucedido en los lugares y maravillosos años, para así liberar la mente del cuerpo y usar la experiencia de forma tal que las molestias físicas sean remitidas a un estado de alerta o quizá hacia una apreciación alborozada de la vida misma. Quetelet, 1796-1874. El francés Quetelet es el primero que expresa claramente la importancia del establecimiento de los principios que rigen el proceso a través del cual el ser humano nace, crece y muere. A mediados del siglo XIX, Quetelet utiliza el método transversal, que es el origen del estudio del desarrollo físico, moral e intelectual. El método transversal es un método de trabajo en psicología del desarrollo que nos permite aplicar instrumentos psicotécnicos a niños que se agrupan por edades y en poco tiempo. Jean-Martin Charcot, 1825-1893. Sus primeros trabajos versaron sobre las enfermedades crónicas y de la vejez recogidas en sus Lecontes Cliniques sur les maladies des vieillards et les maladies chroniques, 1867. Sus obras incluían una clasificación de las enfermedades geriátricas. Francis Galton, británico altamente influido por Quetelet, trabaja en las diferencias individuales sobre características físicas, sensoriales y motrices, datos que presenta en su obra Estudios sobre las facultades humanas y su desarrollo. Ilian Metchnikoff, 1908. El envejecimiento es la consecuencia de la intoxicación crónica del organismo, debida a los microbios que producen putrefacción crónica y progresiva en el intestino.
Ilia observó a campesinos búlgaros que viven más años y su dieta se basaba en el yogur diario. Ilia se alimenta de leche agria y pan y muere a los 71 años de edad en 1916, creando las disciplinas como la gerontología y la tanatología. Ilia tuvo siempre un respeto reverencial por la muerte y por eso creó disciplinas científicas como la gerontología, que es la ciencia de la vejez, y la tanatología, que es la ciencia de la muerte. Etimológicamente, la palabra gerontología procede del término griego gerón, gerontos, gerontes, o los más viejos o los más notables del pueblo griego. A este término se une el término logos, logia o tratado, grupo de conocedores. Por ello, la gerontología se define como la ciencia que trata la vejez. Ilia creyó que la muerte estaba vinculada en cierta forma con la sífilis y buscó junto con Emil Roax una cura, descubriendo el ungüento gris a base de galomelanos. Ilia creyó haber encontrado en los microbios de la leche ácida yogur la solución al problema del envejecimiento. Por lo tanto, como ya dijimos, etimológicamente la palabra gerontología procede pues del término griego gerón, gerontos, gerontes, o los más viejos o los más notables del pueblo griego. A este término se une el término logos, logia o tratado, grupo de conocedores. Por ello, decimos que la gerontología se define como la ciencia que trata la vejez. Erik Erikson. Erikson decía que nos desarrollamos en fases psicosociales y divide la vida en 8 fases, que son: confianza frente a desconfianza. La infancia, primer año, se piensa que el mundo es un lugar bueno para vivir. Infancia, de 1 a los 3 años, autonomía frente a vergüenza y duda. Es la afirmación del sentido de independencia y autonomía. Si se castiga muy duramente a los niños en esta etapa, son propensos a desarrollar un sentimiento de vergüenza y duda. Niñez temprana de 3 a 5 años, iniciativa frente a culpa. Los niños se enfrentan con más desafíos. De los 6 años a la pubertad, productividad frente a inferioridad. Aquí encontrarán gran cantidad de nuevas experiencias. Adolescencia, de los 10 a los 20 años, identidad frente a confusión de identidad. Juventud, de los 20 a los 30 años, intimidad frente a aislamiento. Madurez, de los 40 a los 60 años, laboriosidad frente a estancamiento. Vejez, de los 60 años en adelante, integridad frente a desesperanza. Ignaz León Nasher. En 1909 acuña el término geriatría. Era claro el aumento del verdadero envejecimiento de la población en Europa. Había una insistencia en este reconocimiento que claramente era perceptible. El cuerpo del viejo se presentaba como separado, es decir, marcando un punto diferencial en la anatomía, requiriendo una especialización profesional y considerando que el problema central era la degeneración progresiva de las enfermedades que definen su estado de envejecimiento y su percepción social de desfalleciente o moribundo. Para Haber, envejecer fue en sí mismo una fuente de alteraciones orgánicas inevitables conocida como vejez. La misión del médico: curar y rehabilitar al anciano para que se readapte a su vida, en contra de prolongar la vida porque se prolonga la invalidez que lleva a deterioro social y económico. Atención dada por un equipo que cuide los aspectos que implicara la enfermedad. En 1912, Ignaz León Nasher funda la Sociedad de Geriatría de Nueva York y en 1914 escribe su primer libro, Geriatrics: The Descent of Old Age and Their Treatment, including Psychological
Old Age, Home and Institutional Care and Medical Legal Relations. Muere en 1944 a los 81 años. Leon Nasher nos dice que la vejez es una etapa de la vida, no una enfermedad, y que la vejez no crea enfermedades, sino cambios fisiológicos, orgánicos y psíquicos. Siglo XX. Se inicia el trabajo científico sobre la gerontología. Stanley Hall, en su obra Senescence the Last Half of Life, Senectud, la última mitad de la vida, escrita en 1922, donde trata de contribuir a la comprensión de la naturaleza y las funciones de la vejez, ayudando al establecimiento de la ciencia de la gerontología, contradiciendo el modelo deficitario tan al uso en aquel entonces. Uno de sus descubrimientos empíricos es el de haber resaltado que las diferencias individuales en la vejez son significativamente mayores que las que aparecen en otras etapas de la vida. Rowley, 1939. Problemas del envejecimiento. Se tienen que considerar también los aspectos psicológicos y sociales. Se considera el primer tratado de gerontología. En 1939 se funda la primera asociación para la investigación del envejecimiento, Club of Research of Aging, bajo los auspicios de Macy Foundation. Albert Müller-Diham. En 1940, Albert Müller-Diham, en su libro Las enfermedades internas en la vejez, menciona que algunos autores como Charcot, Constant, Haidt y Shotwell se asombran de que las enfermedades de la vejez estén abandonadas en la literatura científica, a pesar de su importancia y extensión, y espera que su obra contribuya para aumentar el interés en ellas. Las fundaciones que fueron creadas en 1945 es la de Gerontology Society en 1945 y en 1948 se funda la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la Asociación Internacional de Gerontología. En 1946, The Journal of Gerontology realiza su primera publicación, donde publica artículos dirigidos al desarrollo, evaluación y planificación de programas de actividades para las personas mayores. A través de investigaciones formales e informales, se proporciona información relativa al valor terapéutico de actividades dirigidas a proporcionar calidad de vida y un entorno institucional, residencial o de centros de día adecuado para las personas mayores. Se publican artículos sobre actividades recreativas, actividades físicas, actividades creativas, actividades para servicios comunitarios, actividades espirituales, actividades para personas encamadas, entre otras. En 1950, la gerontología se abre camino gracias a sus tres ramas, que son la gerontología biológica, que son investigaciones en embriología y fetología, gerontología molecular, genética molecular, sociobiología molecular, etc. La gerontología social, que estudia el deterioro implícito y afecciones de una sobrevida que afecta al terreno social de pacientes, familiares, costos que representan salarios y sueldos de jubilados, problemas habitacionales, entre otros. Aquí se busca el balance entre necesidades del añoso e intereses de la colectividad. Y por último, la gerontología clínica o geriatría, que atiende al paciente en sus enfermedades y complicaciones. Apareciendo una nueva rama, que es la gerontopsiquiatría o psicogerontología. Aquí se estudian los aspectos psicológicos y psiquiátricos del anciano,
Se destacan las demencias y las depresiones como patologías características que van a marcar la muerte del anciano. La psicogerontología es, para Richard y Monaco, la ciencia que trata de describir, explicar, comprender y modificar las actitudes del sujeto que envejece. Esta visión hace referencia a los aspectos psicológicos de la persona de edad, más que a los psiquiátricos. También Docil Maceira defienden la concepción de la psicogerontología como psicología de la vejez. Siempre hay que tener en cuenta que la aproximación teórica y práctica de la gerontología es biopsicosocial. Carr nos señala que la gerontología debe ser interdisciplinar, englobando las ciencias de la geriatría, gerontología social, biología del envejecimiento, psicología del envejecimiento, entre otros. Laforest. Según Laforest, las tres características principales de la gerontología son que es una reflexión existencial que pertenece al humano en cuanto a tal, y asimismo también es una reflexión colectiva debido a los fenómenos demográficos de los 2 últimos siglos. Ya no es solo el individuo el que envejece, sino también la sociedad. Y por último, que es esencialmente multidisciplinar. Moragas opina que la gerontología no constituye una disciplina o profesión autónoma, sino simplemente un enfoque peculiar. Las diferentes preguntas o problemas que plantea el envejecimiento, entendiendo como un fenómeno humano, tal como la niñez o la edad adulta, en la sociedad contemporánea, pueden y deben ser resueltas por las disciplinas o profesiones implicadas en la gerontología: medicina, psicología, pedagogía, trabajo social, derecho, entre otras muchas, con un enfoque gerontológico. Llegando así al final de la introducción de la psicogerontología.